La historia de Nerón, uno de los emperadores más infames de Roma, comienza con una infancia marcada por intrigas y ambición. Lucio Domicio Enobarbo, después conocido como Nerón, nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Hijo de Gneo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor, quedó huérfano de padre a los 3 años. Agripina, su madre, era conocida por su ambición y deseo de poder. Tras ser desterrada por su hermano, el emperador Calígula, Nerón quedó al cuidado de una tía en Roma. Desde pequeño, Nerón fue educado en un ambiente de lujo y tensión. Recibió instrucción en oratoria, filosofía y política, aprendiendo a medir cada palabra y detectar amenazas. Su vida cambió cuando Calígula fue asesinado y su tío Claudio tomó el poder. Agripina aprovechó para regresar a Roma, casarse con Claudio y convertirse en emperatriz, asegurando así su influencia sobre el trono. Agripina no se conformaba con ser emperatriz, quería que su hijo fuera el sucesor. A pesar de que Claudio tenía un hijo biológico, británico, Agripina logró que su hijo fuera adoptado y proclamado heredero. Se rumoreaba incluso que Agripina envenenó a Claudio para acelerar la ascensión de Nerón al trono. Con solo 16 años, Nerón se encontró a la cabeza del Imperio Romano, bajo una enorme presión por no defraudar a su madre, quien había hecho todo por colocarlo allí. Agripina seguía ejerciendo una influencia asfixiante, organizando su matrimonio con Octavia, la hija de Claudio, y supervisando cada decisión que tomaba. Estos primeros años, llenos de manipulaciones y traiciones, marcaron la personalidad de Nerón. Su amor por el arte se vio reprimido por la necesidad de ser el líder fuerte que el imperio necesitaba. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió repentinamente, y muchos sospechan que fue envenenado por Agripina para asegurar la ascensión de Nerón. Agripina intentó controlar cada decisión de su hijo, convirtiéndose en una regente no oficial. Sin embargo, Nerón pronto comenzó a rebelarse contra la opresión materna, buscando tomar el control de su propio destino. La tensión entre madre e hijo fue en aumento, desencadenando una lucha de poder que marcaría el inicio de una tragedia. Agripina, que tanto luchó por poner a su hijo en el trono, comenzó a perder el control sobre él. Nerón, decidido a gobernar sin la influencia de su madre, se liberó de su control y preparó el escenario para los oscuros y trágicos eventos que vendrían. Para consolidar su poder, Nerón tomó una decisión drástica: eliminar a su hermanastro británico, el hijo biológico de Claudio, y una amenaza constante a su legitimidad. Británico, apreciado por muchos senadores y el pueblo, representaba un obstáculo que debía ser removido. En el año 55 después de Cristo, durante una cena imperial, Nerón mandó envenenar la bebida de Británico. El joven murió ante los presentes, y Nerón alegó que había sufrido un ataque epiléptico. Este acto demostró la disposición de Nerón a hacer cualquier cosa por mantener el poder. Ahora tomaba decisiones sin escrúpulos, incluso contra su propia familia. La muerte de Británico también fue un mensaje claro a cualquiera que cuestionara su autoridad. Este asesinato fue el inicio de la transformación de Nerón en un gobernante despiadado y paranoico. La sombra de Agripina seguía presente. La relación entre Nerón y su madre Agripina siempre fue una mezcla de amor y ambición. Agripina presionaba constantemente a su hijo para que tomara decisiones que beneficiaran sus intereses, pero el deseo de independencia de Nerón fue creciendo. A medida que Nerón ganaba confianza, la influencia de Agripina comenzó a desvanecerse, y la tensión entre ambos aumentó. La aparición de Popea Sabina en la vida de Nerón fue el punto de quiebre. Popea, ambiciosa y astuta, se convirtió en la amante del emperador y lo instigó contra su madre, señalando que mientras Agripina siguiera viva, Nerón nunca sería libre. Nerón decidió deshacerse de su madre y ordenó un intento fallido de asesinato mediante un barco trampa. Agripina sobrevivió, lo que llevó a Nerón a optar por un método más directo. En el año 59 después de Cristo, Nerón envió a guardias a asesinar a Agripina en su villa. Ella fue asesinada, y su muerte marcó un antes y un después en el reinado de Nerón. Con la muerte de su madre, Nerón se liberó de su influencia, pero también quedó atrapado en la culpa y el temor a las repercusiones. El Senado y el pueblo recibieron la noticia con temor e incredulidad. Aunque se dijo oficialmente que Agripina conspiraba contra Nerón, pocos lo creyeron.
Tras el asesinato, Nerón intentó hallar consuelo en el arte y en Popea, pero la sombra de Agripina lo perseguiría hasta el final de sus días, arrastrándolo hacia la paranoia y la crueldad que definirían su reinado. Con la muerte de Agripina, Nerón quedó libre de su influencia, pero su paranoia y desconfianza aumentaron. Sus matrimonios reflejaron su decadencia moral y poder absoluto. Nerón se casó con Octavia, hija de Claudio, por imposición de Agripina. Octavia era leal y respetada, pero Nerón nunca la amó. Popea Sabina, una mujer ambiciosa, se convirtió en su amante y lo manipuló para deshacerse de Octavia. Nerón desterró a Octavia y luego la hizo ejecutar por falsas acusaciones. Popea se convirtió en emperatriz, pero la relación terminó trágicamente cuando Nerón la golpeó en un arrebato de ira, causando su muerte y la de su hijo. La muerte de Popea hundió a Nerón en una mayor desesperación. Luego se casó con un esclavo llamado Esporo, castrado y vestido como Popea, reflejando la profunda desconexión de Nerón con la realidad. Los matrimonios de Nerón y los asesinatos de sus esposas muestran su caída en la locura y la tiranía. Cada mujer fue víctima de su necesidad de control y su incapacidad de amar genuinamente. Nerón, incapaz de manejar el poder, se hundió en el abuso y la destrucción de quienes lo rodeaban, convirtiéndose en un tirano odiado y temido. El 18 de julio del año 64 después de Cristo, un incendio devastador comenzó en el Circo Máximo y se extendió rápidamente, dejando a Roma en ruinas. Durante 6 días, las llamas destruyeron gran parte de la ciudad. Nerón, que estaba en Ancio al inicio del incendio, regresó para ayudar a las víctimas, pero los rumores sobre su posible culpabilidad no tardaron en surgir. Se decía que Nerón quería reconstruir Roma a su manera y usar el incendio como excusa para construir la Domus Aurea, un lujoso palacio con jardines y un lago. Esto llevó al pueblo a culparlo por la tragedia. Para desviar la atención, Nerón acusó a los cristianos de ser los responsables y desató una brutal persecución contra ellos. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados, convirtiéndose en los primeros mártires de esta nueva religión. A pesar de sus intentos por desviar la culpa, la brutalidad de la persecución solo aumentó el odio hacia Nerón. La reconstrucción de Roma fue una oportunidad para cumplir sus ambiciosos proyectos, pero mostró su desconexión con la realidad del pueblo. La imagen de Nerón quedó marcada por la tiranía y el egoísmo, y el incendio de Roma se convirtió en el símbolo de su caída. Aunque Roma se reconstruyó, el descontento y la desconfianza hacia Nerón crecieron, y su apoyo se desvaneció por completo. La tragedia no solo destruyó la ciudad, sino también la legitimidad del emperador, que jamás recuperaría la confianza del pueblo. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón enfrentó críticas y rumores sobre su culpabilidad. Para desviar la atención, culpó a los cristianos. Nerón los señaló como responsables y desató una brutal persecución. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados públicamente. Estos espectáculos buscaban castigar y enviar un mensaje de poder. Aunque logró desviar temporalmente la atención, la crueldad de Nerón dejó una huella negativa que alimentó el odio hacia él. En lugar de destruir al cristianismo, la persecución fortaleció la fe. Los mártires inspiraron a otros, y la comunidad cristiana se unió más. Nerón, cada vez más paranoico y aislado, no consiguió el efecto deseado. La persecución solo empeoró su imagen, y su caída se volvió inevitable. Mientras que el cristianismo encontró fuerza y resiliencia en medio de la adversidad. Tras la muerte de Popea Sabina, Nerón, sumido en la tristeza, encontró en Esporo, un joven esclavo parecido a Popea, una forma de llenar el vacío. En un acto perturbador, ordenó castrar a Esporo y se casó simbólicamente con él, tratándolo como si fuera la difunta emperatriz. Este matrimonio fue un claro ejemplo de la desconexión de Nerón con la realidad. Vestido como Popea, Esporo fue presentado públicamente, lo que horrorizó a los ciudadanos y la corte. Para Nerón, era una forma de evitar enfrentar la culpa y soledad, demostrando su poder y desequilibrio emocional. A medida que su vida se desmoronaba, Nerón se aferró a su obsesión por el arte. Quería ser admirado no solo como emperador, sino también como artista. Participaba activamente en espectáculos públicos, obligando a la nobleza y al pueblo a asistir y aplaudir sus actuaciones. Nerón organizaba competencias donde siempre ganaba, buscando reconocimiento a toda costa.
Su obsesión por el arte lo llevó a descuidar los deberes como emperador. Mientras el imperio enfrentaba problemas, Nerón se preocupaba más por sus actuaciones, ignorando los asuntos de Estado y apartando a quienes intentaban aconsejarlo. Incluso participó en los Juegos Olímpicos de Grecia, asegurándose la victoria sin mérito real. Su obsesión y desconexión con la realidad lo llevaron a perder el apoyo del pueblo y del Senado. Mientras Nerón cantaba, Roma se desmoronaba. Su egoísmo y falta de visión contribuyeron a la caída de su reinado y al debilitamiento del imperio. El descontento crecía y las revueltas se multiplicaban. En el año 68 después de Cristo, el Senado lo declaró enemigo público, y Nerón, sin apoyo, huyó. Desesperado y consumido por el miedo, se suicidó el 9 de junio del 68 después de Cristo, diciendo, «¡Qué gran artista muere conmigo!». Con su muerte, terminó la dinastía Julio-Claudia y comenzó el año de los 4 emperadores. Nerón dejó un legado de crueldad y decadencia. Para muchos, fue un tirano, para otros, un hombre atrapado por sus ambiciones. Aunque su figura fue demonizada, Nerón intentó ser recordado como un gran artista, pero su legado quedó marcado por la tragedia y la destrucción. Su historia es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la fragilidad humana. Al final, Nerón se convirtió en el villano de su propia vida, odiado y temido por todos.